Historia del Derecho Mexicano. Universidad La Salle Cuernavaca, un trabajo presentado por Claudia Peña González. El presente video está basado en el libro Introducción a la Historia del Pensamiento Jurídico en México, escrito por Javier de Cervantes y editado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Este libro fue tomado como base debido a la gran base argumentativa que su autor realizó sobre los diferentes conceptos históricos del virreinato. A su vez, parte de las instituciones virreinales que vamos a estar viendo el día de hoy en este video van a ser las capitulaciones de Santa Fe, la Casa de la Contratación de Sevilla, el inicio del ayuntamiento en México y cuál fue su evolución. Antes de continuar con el tema, es importante aclarar que el presente trabajo solamente tomó el libro como base y ha hecho un resumen acerca de los conceptos importantes. No hay nada aportado y esto se aclara con el fin de evitar el plagio académico. Una vez aclarado esto, ya podemos empezar el tema. Para empezar, las capitulaciones de Santa Fe fueron unos acuerdos hechos entre los reyes católicos y Cristóbal Colón en abril de 1492. En esos acuerdos, los reyes nombraban a Colón su almirante y, a su vez, le daban funciones para fungir como virrey y gobernante de todas las islas y territorios que él descubriera. Pero Colón no solamente se quedaría con las islas y fungiría como el máximo gobernador, sino que también se quedaría con la 10ª parte de todos los objetos preciosos que fueran comprados, hallados, ganados o que se encontraran dentro del territorio previamente delimitado. Por lo visto, esto incluía desde oro a piedras preciosas como recursos naturales. Al darnos cuenta nosotros de qué tipo de objetos es de los que trata, nos podemos dar cuenta que regulaban solamente asuntos mercantiles. A su vez, también veían costos de proveimiento sobre navíos y cosas por el estilo. En general tenían un carácter meramente mercantil, dando como resultado una sociedad entre los reyes y Colón. Los reyes al final podían imponer su autoridad y conseguían los fondos necesarios para seguir funcionando como gobierno, y Colón conseguía su futura industria y su trabajo. Es importante mencionar que estas capitulaciones, al tratar únicamente de asuntos mercantiles, como lo hemos mencionado previamente, no mencionaban en ningún momento cosa alguna sobre la misión evangelizadora de la expedición de Colón. Sin embargo, haciendo caso a su naturaleza española, donde no solamente era necesario imponer el gobierno, sino también la religión, en el segundo viaje de Colón ya se incluyó el aspecto religioso, donde se empezaron a mencionar algunos conceptos como la propagación de fe y el buen trato a los indios, y a su vez se ordenaba establecer una casa aduanal para procesar todas las mercancías que fueran intercambiadas entre España y las islas y viceversa. Pero al ser un territorio nuevo, claramente la afluencia de mercancías iba a ser bastante, por lo que de igual manera se estableció otra aduana en Cádiz para el mismo propósito, pero también se quería llevar un inventario de los bienes y las personas que entraran o salieran del territorio, dirigidos hacia España. Entonces, al ir creciendo el intercambio, al ir creciendo la población y la economía floreciendo, pronto esta aduana de Cádiz se vio rápidamente superada en sus funciones y fue necesario buscar otras instituciones para que pudieran fungir y cumplir con la obligación. Y precisamente para ahondar un poco más en qué nuevo organismo más complejo con funciones más establecidas entró a la jugada, este organismo se llamó Casa de Contratación y esta vez tenía sede en Sevilla. Esta Casa de Contratación contaba con un contador, un tesorero y un factor, y se consolidó como la institución mercantil encargada de vigilar un negocio que era de gran interés para los reyes de España. Al tener una colonia nueva y captiva, su fuente de riqueza era muy grande, por lo que querían asegurar que su función y su administración fuera lo más transparente posible. Al establecer la obligación de que los navíos tomaran una ruta mucho más larga que evitaba pasar por el puerto de Cádiz con el objetivo de que pasaran por el puerto de Sevilla, el autor menciona que hubo unas torpes medidas fiscales tomadas por parte de los regímenes gubernamentales de España, y que es algo que históricamente se ha repetido. Esto se debía a que usualmente su fuente única de ingresos estatales había sido la fijación de impuestos, usualmente desproporcionados, y había una falta total de administración, por más que lo intentara. Y el autor recalca que el fisco fue una de las definitivas causas de la decadencia española, como lo habría sido del Imperio Romano. Conforme los años fueron pasando, se fueron alterando la estructura y las funciones de la Casa de Contratación en Sevilla, pero siempre mantuvo su objetivo de regular las relaciones comerciales entre España y las Indias.
Sin embargo, en las ordenanzas de 1510, que se consideraban algún tipo de declaratoria por parte de la corona española, se establecieron reglas mucho más precisas para el registro de los barcos, el cómo se podían llevar los libros contables, la correspondencia y el archivo, así como los requerimientos a inmigrantes y las formalidades que debían, incluyendo el cuidado de los bienes de los difuntos. Ahondando un poco más en el tema del cuidado de los bienes de los difuntos, Solorzano Pereira, en su libro de Política Indiana, estableció que había algunos lineamientos para lidiar con los bienes de los difuntos porque debían de ser forzosamente responsabilidad de una autoridad. Usualmente las vías de comunicación y la distancia daban lugar a muchos fraudes y robos, por lo que esta misión se volvió parte de la casa de contratación. Lo que hacían eran fijar edictos y enviaban avisos a los presuntos herederos. También había un escribano en el barco que estaba obligado a entregarlos bajo un riguroso inventario para ser guardados en una caja con 3 llaves que eran dadas a los oficiales de la casa. Este procedimiento se utilizaba mucho también cuando se trataban con bienes reales o propiedad de algún tipo de noble. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar acerca de la estructura de la casa. Inicialmente había un presidente, un tesorero, un contador y un factor. Justo después de ellos había 3 jueces letrados, un fiscal y un capellán que todos los días celebraban misa en la capilla de la casa para recordar a todos aquellos que habían fallecido. Aparte de los ya mencionados, había un solicitador para la causa del fisco, un relator y un juez residente en Cádiz. Claro que había escribanos, sus asistentes, los alguaciles, los porteros, un alcaide de prisión y los carceleros. Aunado a la casa, había 2 organismos creados anexos a ella, que fue un consulado, o también llamado un tribunal de comerciantes, que tenían el título de Universidad de Cargadores de Indias. Ellos fueron establecidos en 1543. El segundo organismo fue creado en 1580 por Felipe II y cada uno tenía sus propios aspectos de carácter procesal que como antecedentes es importante resaltar. Aunque tal cual no hay un remanente de estas instituciones, aún tenemos el impuesto de habería, que pudiera ser considerado como un precursor de los impuestos aduanales marítimos. Una vez habiendo explorado las instituciones virreinales, ahora vamos a pasar a otro tema, del cual será el ayuntamiento en México. El autor comienza por decirnos que la figura del municipio no es exclusivamente nuestra, ya que se encuentra algún símil en casi todos los pueblos. Siendo una figura universal que respetaba muchos de los instintos y necesidades humanas presentes en mucho tiempo, se cree, o al menos eso es lo que plantea el autor, que funda su razón de ser en una sociedad en la que el humano se encuentra inmerso. Como decía Aristóteles, somos unos animales políticos, y siendo así, es de las pocas instituciones que son acorde a la naturaleza humana. El autor también nos plantea el origen del municipio. Nos presenta ambas teorías, donde una establece que inició en Roma y otra que la estableció en los germánicos. Y aunque pudiéramos disputarnos en contra de una de otra, podemos resumirlo como que los romanos y los germanos aportaron elementos muy importantes dentro del cristianismo, con características y cualidades que lo han constituido como un organismo esencial y de muy profunda raíz entre todos los pueblos con la cultura cristiana en España. Y al ser nosotros una colonia de España, es claro que esa influencia siguió hacia nuestro territorio. También es difícil afirmar categóricamente cuándo nació el municipio en España. En el siglo XI, donde habían aparecido los consejos de los pueblos en un intento de reconquistar los territorios, hacían que el rey hiciera una escritura de reconocimiento, dando como resultado los fueros municipales, donde no imponían ley alguna, sino que solamente reconocían y respetaban la autonomía del pequeño poblado en diversas materias como la civil, la economía y la política. Inicialmente el municipio ejercía su autoridad a través del pueblo, lo cual era sencillo, pero conforme fueron creciendo las poblaciones se iba complicando cada vez más. Es ahí cuando se recurre entonces a la representación del poder del municipio, y es cuando surgen figuras como los alcaldes, los regidores, los síndicos, etc., para poder darle una representación y la importancia a la comunidad. Cuando se hablaba de un gobierno de organización directa, se le llamaba de cabildo abierto. Mientras que el segundo, cuando no era de organización directa, sino que era indirecta a través de la representación, era un cabildo cerrado. En más de un solo aspecto, el ayuntamiento se podía asemejar a una pequeña república, ya que tenía todos los medios y la plenitud de facultades para poder llevar a cabo los fines de organización social, incluyendo la corrección de errores y abusos, administraba sus propios bienes, recaudaba arbitrios, cuidaba de la distribución de contribuciones de tentas públicas
y hacía todas las funciones que un gobierno económico y político del pueblo lo haría, sin la necesidad de tener una autoridad superior vigilándola. Por lo tanto, tenía su propia autonomía. El primer ayuntamiento creado fue el de Villarrica en Veracruz, y respecto a esto, el maestro Esquivel Obregón habló del acto trascendental que fue por la prioridad cronológica respecto de las acciones que posteriormente tomó el gobierno español para crear una nación desde cero, y porque revelaba a su vez la verdadera intención del espíritu jurídico que Hernán Cortés y sus compañeros presidieron en las tierras nuevas. Porque para Cortés el conquistar y colonizar las tierras no solamente era una obra de audacia y de gran poder, sino que también debe tener un orden y una composición legal. En realidad, Hernán Cortés no tenía la facultad de crear municipios porque le faltaba un órgano que le diera fuerza política. Es entonces que por voluntad general surgió el cuerpo político para poder hacerlo. La estructura orgánica de las instituciones administrativas consistía en los alcaldes y los ayuntamientos, cada uno cuidadoso y celoso de sus fueros e inmunidades municipales, que amparaban y defendían sus municipios contra toda invasión de poder, ya fuera de la corona o de alguna otra persona. Y precisamente en este afán de revestir a los municipios de una estructura orgánica mucho más definida, en el capítulo 43 de las ordenanzas expedidas por Felipe II respecto de la población y los descubrimientos de las Indias, se hizo alusión a la organización del cabildo municipal. Debía haber un juez con título y nombre de gobernador. De ahí debía tener una administración de la república, 3 oficiales de la hacienda real, 12 regidores, 2 fieles ejecutores, 2 jurados en cada parroquia, un procurador general, un escribano de consejo, 2 escribanos públicos, uno encargado de minas y otro de registros, un pregonero mayor, un corredor de lonja y 2 porteros. En el caso de las villas o lugares debía haber un alcalde ordinario, 4 regidores, un alguacil, un escribano del consejo y un público, así como un mayordomo. En funciones más o menos iban así. El corregidor era quien presidía todo. Esto fue establecido cuando el poder real vino a limitar la soberanía municipal, es decir, cuando vino la corona a marcarle un límite a los municipios y sobre lo que podían hacer, el corregidor era quien iba a dar la cara frente a todos. Los alcaldes extraordinarios tenía la función judicial para conocer de negocios españoles, usualmente porque así fue creada para que la ley regulara solamente a los españoles, pero únicamente cuando era de situación extraordinaria y lo requería así, poder resolver asuntos entre españoles e indios. Finalmente, antes de concluir el video, ya que revisamos todos los contenidos que dijimos, para poder cerrar quisiera resaltar la importancia de las ordenanzas de población. Esta se encuentra en algunos capítulos. En el capítulo 38 se buscaba dejarles mantener la propiedad a los indios y no despojarlos completamente de sus bienes. En el capítulo 20 se pretendía mantener un estado de paz con los mismos para que no hubiera una eterna guerra entre las razas. En el capítulo 110 se ordenaba que al tomar un lugar no se debería afectar a ningún indio, es decir, se les empezaba a respetar como personas. Y del capítulo 110 al 127 se consignaban las normas a los territorios de las ciudades o villas. Así como estaban conformadas como lo que dijimos, era importante que se estableciera de una manera escrita, legal, revestida de poder para que se pudiera empezar a respetar. Y finalmente, solamente para concluir, quisiera resaltar que el municipio es una de las instituciones que en la actualidad y desde hace muchísimo tiempo ha sido de mayor importancia. Nos los puso el autor con diferentes escritores respaldando su opinión, que existe desde hace muchísimo tiempo y que es una institución que obedece a la naturaleza humana, es decir, a nuestro deseo de estar en sociedad, de convivir en sociedad y de poder florecer en la misma. Sin ella no se hubiera alcanzado una sociedad o una organización que actualmente tenemos y que sigue avanzando tratando de acatar todas las inconformidades que la sociedad que gobierna pueda encontrar. Todo esto con la ayuda del ayuntamiento. En nuestros tiempos modernos el municipio y el ayuntamiento han evolucionado a una institución mucho más tridimensional que pudiera en algún momento empezar a invadir ciertas funciones que a los ojos de los españoles de ese momento pudieran parecer demasiadas, pero que en la época moderna son necesarias para que siga funcionando la sociedad. Y con esto concluimos el tema que se quiso desarrollar el día de hoy. Por lo tanto, no me queda otra más que agradecer su atención y esperar que haya quedado mucho más claro el tema. Gracias.